Gran pregunta para una primera cita. Sí. Si lo hacen, comenten cómo les fue en la cita. Ahí están los tips para insomníacos. Solamente para gente selecta. Sí. Aprovechen estos buenos tips genuinos. Y justamente esta chica también hizo otra muy buena pregunta. Ahí ven, sigan tomando nota, ¿eh? Aquí no terminamos de dar buenos tips. Porque también me preguntó que cuál sería, o sea, su pregunta literal fue, ¿cuál sería el soundtrack de tu vida? Ok. O sea, ella quería que le diera una lista de canciones que definieran mi vida, ¿no? Lo cual para mí es muy complicado porque yo amo la música y elegir una canción, Sí, no elegir inventes, 10 no hay canciones ya manera. es un compromiso muy grande para mí. Sí. Pero No pues hay también se manera. me hace una gran forma de conocer a alguien, porque si alguien te dice, Claro. estas 3, 4 canciones representan mi vida y las quieres escuchar, es una forma muy particular de conectar con alguien, porque ya te está diciendo mucho esa persona. Sí. Y si son 2 personas que disfrutan de la música y esas 2 personas comparten el soundtrack de su vida. Sí, no inventes. O por lo menos algo que esté cerca, ¿no? Porque luego sería muy difícil específicamente la misma banda o la misma canción, pero sí música muy similar, ¿no? Sí, o sea, no de compartir de que sean las mismas, sino de que yo te digo qué canciones me representan y que tú me digas qué canciones te representan. Ujú. Ah, ok. Sí, Es una sí, sí, forma ya. de conocerte. Como el intercambio, ¿no? Aunque lo que sí creo es que obviamente uno solito le da como más valor subjetivo cuando hay esa justo conexión, ¿no? De que, no inventes, esta rola es muy buena. Uh-huh. Tal vez yo no lo habría pensado o considerado, pero es muy buena, ¿no? Siento que le daría un plus a esa conexión, ¿no? Sería hermoso, güey, que de alguna forma te dijera una rola que tiene algo que ver con una tuya. Sí, Nada, pues ya estaría soñado. sí. Sería una gran forma de conectar con alguien, ¿no? Ujú. O sea, lo ideal es que coincidieran en una canción. Sería como, no mames, está soñado. Sí, Pero es una gran pregunta, güey. O sea, que tú te puedes poner a pensar, es más, sin que haya cita, así tú solito. sí. ¿Cuál es el soundtrack de tu vida? Una gran pregunta para que te pongas a hacer un análisis de las canciones que han representado cosas en tu vida. Sí, ¿Y por qué? Porque yo lo que hago mucho es muy, es... muy difícil. Lo que hago mucho es... relaciono música con momentos y con personas. Ok. Hay Ujú. canciones que por ejemplo, la anécdota pasada de la chica esta de Hooters, Ujú. se me quedó muy grabado la de La de Black Black. con ella, porque fue un momento muy cabrón, o sea, Ajá. que Sí. coincidieron muchas cosas y dije, qué Ujú. padre, ¿no? Sí, ahora Y ya lo escuchas y te acuerdas de ese momento, ¿no? ajá, y como eso tengo un catálogo, Sí, un repertorio muy grande sí. de canciones y me acuerdo de momentos o de personas muy específicos. Ujú. Y me gusta bautizar gente con canciones. O sea, de que aunque los conozca poquito, te ubico con una canción o con un artista. Sí. Sí, es algo que hago también mucho. Ujú. Sí, también me pasa que, sobre todo cuando son personas que de alguna forma te marcan un poco más de lo normal, sí, también tengo de repente veces en que me ha pasado que a lo mejor estás con esa persona o compartes una canción con esa persona y justo esa canción te recuerda Ujú. esos momentos. ¿Y tendrías canciones que pudieras, o sea, unas 3 que pudieran definir el soundtrack de tu vida? Bueno, quizás no tan específico, o sea, sí tengo la idea de algunas cosas que podrían definir. O sea, por ejemplo, lo primero que me llega a la mente, la rola de A Change of Seasons de Dream Theater. Ok. Esa es una rola que me ha marcado mucho por varias cosas, empezando por, pues, bueno, lo más básico, ¿no? Que fue la primera que escuché de ellos y que me gustó y me atrapó. Y sí es como un evento importante en mi vida porque cuando descubrí el metal progresivo con ellos, o sea, ellos fueron como la llave para encontrar eso y que Mm. pues para mí ese es uno de los estilos de música Progresivo. que más me gustan. Así, en toda la música que hay, podría decir que es de mis favoritos, ¿no? El metal progresivo. Entonces con esa rola conocí a esa banda que me introdujo a eso. Entonces es importante para mí. Pero, y sobre todo más recientemente, y también me acuerdo que en ese entonces que estaba más obsesionado por leer las letras y, ¿no? Como entender lo que estaban ¿De qué año estamos cantando y hablando así. más o menos? Contexto.
Estaba en la prepa, quizás como en segundo o tercero de prepa, Ah, ok. diríamos 2016 o 17, por Ok. ahí. Ahí fue donde escuché esa canción por primera vez. Y que era donde me acuerdo que es algo que ya he dejado de hacer y que en general sí me gusta mucho, pero pues por la vida, cosas de la vida lo he dejado de hacer. Que valdría la pena retomar es que cuando escuchaba música nueva me daba como el espacio o el tiempo de estar simplemente sentado o acostado y si compraba un disco, ¿no? Como ver el folletito del disco, Sí. leer las letras y escucharlo y disfrutar simplemente de la música, ¿no? Y estar en ese momento. Entonces, eso lo hacía mucho en ese entonces. Ujú. Entonces, cuando Y escuché empezó con por eso. primera vez esa... No empezó con eso, pero ya lo hacía, ¿no? Mm, Pero el hacer eso con esa canción me gustó mucho porque lo disfruté de varias formas, ¿no? O sea, ya. uno, porque me introdujo al estilo y dos, porque en sí el contenido de la letra que hay en esa canción, que por cierto, pues es una canción de 20 minutos, 23 minutos, pues es como toda una obra de teatro, digamos, ¿no? O sea, pues te cuenta toda una historia, ¿no? Entonces eso me gusta mucho, cuando hay algo más complejo detrás que simplemente hablar de un tema y ya, Sí. ¿no? Sino como que todo un concepto, que hasta te puedes imaginar toda una historia, como una mini película, ¿no? Entonces me gustó mucho esa idea de la música conceptual, que de hecho ahí fue en donde la conocí también, o me introduje a que existía la música conceptual. Se llama Change of Seasons y trata sobre las diferentes temporadas del año, pero también está un poco como tratado de una forma metafórica, relacionándolo con lo que te pasa en la vida. Ujú. O sea, que primero eres muy inocente, luego aprendes que la vida es dura, luego tienes lecciones de cosas fuertes que pasan en la vida y luego aprendes que así va a ser la vida y la vida sigue. Ya. Básicamente como esas cuatro diferentes etapas, cada una de las ¿cómo se dice? Estaciones del año. Entonces de eso trata toda la rola. Y en ese momento cuando la Los leí 20 por primera minutos. vez, que no la entendí del todo, pero me transmitía mucho como esa idea de este proceso por el que pues, todos tenemos que pasar, o idealmente todos tenemos que pasar para aprender pues un poco de estoicismo, ¿no? Ujú. Como que a veces la vida puede ser difícil y uno siempre empieza como con esta, ¿cómo le llaman? Como este canvas en blanco y que esa inocencia eh, Se va manchando. se va manchando, exactamente, ¿no? Y que después tienes que aprender que inevitablemente es así Ujú. y pues ya no dejar que te afecte tanto, ¿no? Entonces como que eso siempre me Sí. ha marcado mucho y me gustó mucho ese tema y en ese momento me impactó por todas esas razones y sobre todo, más que nada, hoy en día me gusta mucho pensar en un pequeño aspecto de filosofía que tratan mucho en esa canción, que es el Carpe Diem, Ujú. ¿no? Que es algo que estoy entrenando, porque yo soy muy de pensar a futuro. Pero pues bueno, para los que no han escuchado mucho del Carpe Diem, se trata, pues significa abraza el día, que significa vivir en el presente, ¿no? Que es como enfocarse en las cosas buenas que tienes hoy y disfrutar de lo que tienes hoy sin preocuparte por el futuro y pues poder aprovechar como todas las oportunidades que te surgen y pues tratar de vivir la vida para disfrutarla y deshacerse un poco de esas preocupaciones, ¿no? De ansiedad por el futuro, que es algo que yo tengo mucho, ¿no? Ujú. Entonces, para mí es como una enseñanza Ya. de vida que tengo que, pues por lo menos, tal vez no llegar a ese punto, pero sí equilibrarlo con mi obsesión con el futuro, ¿no? Entonces, sí creo que es una canción que representaría mucho gran parte de mi vida. Órale, qué chido. Sí, porque abarca muchas cosas, ¿no? Ujú. Solo una canción. Sí, exacto. Entonces, sí, definitivamente esa sería parte del soundtrack de mi vida. Pero pues también habría otras. O sea, Rotten Christ, eso sí también. Y quizás Tesseract, que también es metal progresivo. Ah, sí, a ese nivel te marcó también. Exacto. Y porque sí, genuinamente es una de mis bandas favoritas, ¿no? Así que me impacta mucho, ¿no? Por lo novedoso que fue para mí en ese entonces, ¿no? Entonces, como que dentro del soundtrack de mi vida estarían esas.
Esos tres como Esos tres principales. ingredientes. Sí. Qué padre, güey. Sí, está bien chistoso como... No chistoso, está padre como la música habla mucho de la gente, güey. Sí. Sí, es un tema que a mí se me hace bien interesante. Sí. Porque además cuando la gente está consciente de la música que impacta en su vida, pues es parte de la reflexión de uno mismo, porque sabes por qué esa canción te impactó tanto. Exacto. Y que es como un viaje muy personal, ¿no? Y cuando lo vas viendo como soundtrack de tu vida, esa es la parte tan interesante de la pregunta, güey. Porque justamente en la vida vas evolucionando, vas cambiando, Sí. pero también hay cosas que se van manteniendo. Entonces, parte del soundtrack es qué es lo que se ha mantenido, qué es lo nuevo, Ujú. cómo cambiaste. Exacto, los cambios que ha habido. Por eso te digo, o sea, por ejemplo, Sí, es una pregunta muy compleja. tú empezaste diciendo, por ejemplo, Dream, Tesseract, que es algo muy tuyo de hace unos años, pero luego Ujú. empezaste con algo más pero después fue algo más electro, que es algo más reciente tuyo. Ujú. Y probablemente Exacto. si esta pregunta te la hacen en 10 años o 15 años más, Puede que sea un poco diferente la respuesta, pues, ¿no? no, o sea, imagínate que se mantienen O esas, que hayan adiciones, ¿no? pero imagínate que integras bachata. Ajá. Porque tu vida algo pasó, Ajá. que la bachata, y entonces tu soundtrack se va construyendo de cierta forma, ¿no? Y Sí. que va contando tu vida. Ujú. Entonces, de alguna forma tú ahorita me fuiste contando tu vida con música. Sí. Y eso se me hace bien cabrón, güey. ¿No? Pregunta para primera cita. Insomniacos.